Hola, un cordial saludo para todos mis tecnoalumnos, nuevamente subiendo videos a mi canal Tecnomaster JP. El día de hoy vamos a iniciar con unos videos correspondientes a programación web. El primer video que van a ver a continuación es el video correspondiente a la introducción de lo que es el lenguaje HTML y todos los lenguajes que vienen en conjunto con él para poder diseñar una página web, para poder presentarla, y vamos a trabajar la mayoría de los comandos que se utilizan en cuanto a estructura y en cuanto a estilos. Entonces, después de la introducción, iniciamos con la parte del video. Bienvenidos a Tecmaster, el canal de Capacítese. Ofrecemos cursos de pago y gratuitos, cursos de Office básico, Excel avanzado, Visual Studio Express, algoritmos y fundamentos de programación, diseño web, programación para Android bajo App Inventor. Pregunta por el curso de tu necesidad. Recuerda que somos Capacítese, capacitación en línea y en tiempo real. Ok, perfecto. Bueno, nuevamente con ustedes. Lo que vamos a trabajar hoy es la parte introductoria de lo que tiene que ver la programación web. Vamos a ver los conceptos básicos y vamos a ver cuáles son las herramientas que vamos a utilizar para poder realizar nuestros proyectos hacia las páginas web. Inicialmente trabajemos un poquito la parte de conceptos. Dentro de la parte de conceptos vamos a ver de dónde viene el HTML. ¿Listo? Entonces, si estamos hablando de programación web, inicialmente nos dice que la programación web es el proceso que se lleva a cabo para desarrollar algún tipo de aplicación. Si estamos hablando de programación web, básicamente nos vamos a centrar en lo que tiene que ver con las páginas web. Lógicamente, por eso se llama programación web. Vamos a desarrollarlo a través de una serie de aplicaciones que nos van a permitir realizar un proyecto completo. En este caso vamos a trabajar con diferentes tipos de software. Inicialmente vamos a trabajar con la parte de HTML, que es el lenguaje base, el lenguaje que permite realizar la estructura de una página web. Vamos a trabajar con CSS, vamos a trabajar con JavaScript, vamos a trabajar con PHP y vamos a trabajar con MySQL. Cuando estamos realizando una página web hay que tener en cuenta varios conceptos básicos. El primer concepto básico hace referencia a lo que es el dominio. ¿Qué es un dominio en cuanto a la programación web? Un dominio en cuanto a la programación web es básicamente el derecho que tiene una persona natural o jurídica a tener un nombre en la red, a tener un nombre en internet. Generalmente estos nombres de dominio se gestionan con proveedores especializados en el tema. Cuando yo voy a adquirir un dominio en internet, la mayoría de veces me venden planes que me permiten tener el dominio adquirido durante un año o 2 años. Es dependiendo de la capacidad que tenga yo de pago para adquirir mi dominio. En otro aspecto se debe tener en cuenta la parte del hosting, que traducido literalmente el hosting sería la parte del alojamiento. En este caso sería el lugar donde voy a colocar o donde se va a depositar mi dominio para poderlo tener con presencia en la red. Si hacemos una analogía hacia casos de la vida real, podemos decir
que el dominio vamos a ser nosotros y que el hosting va a ser el sitio donde nosotros vamos a vivir, ¿sí? Entonces, para tener en cuenta un poquitico ese concepto de dominio y hosting, es simplemente el paso inicial que debe tener un usuario cuando requiere una presencia en internet. Debe tener un nombre de dominio y debe tener un hosting para poder alojar ese dominio. Entonces, siguiendo con el tema de la presentación, vamos a empezar a trabajar con la parte conceptual del HTML. Entonces, ¿qué es el HTML? Vamos a trabajar con el HTML versión 5, que es el HTML que está actualmente en el mercado. Y vamos a trabajar con el 5 porque el HTML básico ya casi no se está trabajando a nivel comercial. Entonces, en este caso el HTML es el lenguaje de marcas de hipertexto. El HTML viene de las siglas en inglés Hypertext Markup Language, ¿sí? Que traducido es el lenguaje de marcas de hipertexto. El HTML en este caso es el componente más básico de una página web. Digamos que es el componente que me permite definir el significado y la estructura del contenido web. Además de HTML, generalmente se utilizan otras tecnologías para describir la apariencia de presentación de una página web, como le es el CSS, o la funcionalidad y el comportamiento, como le es el JavaScript, que más adelante en la presentación vamos a ver un poquitico el tema de estos dos componentes. Pero inicialmente lo que vamos a ver es la parte de estructura, cómo trabaja el HTML a nivel de estructura de una página web. Más adelante en la presentación les voy mencionando cuáles son las herramientas que vamos a utilizar y vamos a empezar a trabajar ese tipo de herramientas para que ustedes vean cómo se trabaja a nivel de la aplicación que vamos a trabajar. Entonces, para que tengan en cuenta que es un lenguaje de marcas de hipertexto y que se utiliza para crear la estructura del contenido web de una página. Siguiendo con el tema conceptual, nos encontramos que el hipertexto hace referencia a los enlaces que conectan páginas web entre sí, ya sea dentro de un único sitio web o entre varios sitios web. Con eso quiero hacer énfasis en algo. Generalmente cuando las personas, sean naturales o jurídicas, requieren de un diseño web, lo que la mayoría de personas dicen es: necesito una página web, pero están en un error en cuanto a la terminología, porque como su nombre lo indica, cuando están hablando de página web, están hablando de que es una sola página. O sea, es simplemente una página donde tienen una serie de información que el usuario va a entrar a verificar por internet, pero solamente van a ver una página. No tiene ningún tipo de enlace, ¿sí? Solamente van a ver una página como lo menciona el nombre. Ya cuando se refiere a sitio web, ahí es donde interviene la parte de los enlaces o la parte del hipertexto. ¿Por qué? Porque si yo tengo un sitio web, es porque voy a tener enlaces que me van a conectar a ese sitio, a otras páginas que conforman ese sitio, o me van a conectar a páginas externas, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo una empresa, en la empresa yo generalmente lo que coloco es primero la historia o la reseña de mi empresa, coloco los productos o servicios que yo ofrezco, coloco los testimonios de mis clientes y por último, como parte básica y esencial, coloco la página de contactos, que es donde me van a escribir mis clientes para poder hacer contacto con ellos. Entonces, en este caso, este ejemplo, tengo un sitio web con 4 páginas distintas. Una página donde voy a hablar de la reseña histórica de mi empresa, otra página donde voy a hablar de mis productos o servicios, otra página donde van a ver los testimonios de los clientes y otra página que es donde se va a encontrar el formulario de contactos para poder tener contacto con mis clientes potenciales. Entonces, con relación a eso, sí hay que establecer un poquitico bien la diferencia de lo que es una página web y lo que es un sitio web. Por eso en la definición les estoy colocando que el hipertexto hace referencia a los enlaces que conectan páginas web entre sí, ya sea de un único sitio web o entre sitios web, que pueden ser varios al mismo tiempo. Dice que los enlaces son un aspecto fundamental de la web.
Al subir contenido a internet y vincularlo a las páginas creadas por otras personas, te conviertes en un participante activo en la World Wide Web, ¿sí? Que traduce Red de Informática Mundial. Si ustedes han notado, la mayoría de páginas web, por no decir todas, comienzan con la abreviatura www. A eso hace referencia a esta parte donde les he colocado yo aquí el World Wide Web, que traduce en español Red de Informática Mundial, ¿correcto? Bueno, entonces sigamos con la presentación. Ya sabemos que es el HTML, ya sabemos que son los hipertextos. En este caso vamos a ver un poquitico la parte ya más técnica de lo que se utiliza cuando yo voy a trabajar con HTML. Dice que el HTML utiliza marcas para etiquetar texto. ¿Cuáles son estas marcas? Estas marcas, con estas marcas yo puedo etiquetar tanto texto como puedo etiquetar imágenes y puedo etiquetar otro contenido para poderlo mostrar en un navegador web. Sí, preferiblemente cuando estamos realizando páginas en internet digamos que es recomendable utilizar navegadores de confianza que nos permitan verificar que ese código que estamos plasmando en el lenguaje que vamos a utilizar se me vea reflejado a nivel web, ¿sí? En un navegador. Entonces lo que se recomienda generalmente es utilizar el navegador Google Chrome, que digamos que es el que me permite realizar esa visualización, esa previsualización de lo que estoy escribiendo en mi código. Dice que las marcas HTML incluyen elementos especiales como un conjunto de lo que vamos a conocer como etiquetas durante el curso. Digamos que aquí estoy colocando unas etiquetas que son etiquetas fundamentales. Ahora lo vamos a ver en el programa que vamos a trabajar. Y esa parte de etiquetas, digamos las fundamentales, son la etiqueta head, la etiqueta title, la etiqueta body, la etiqueta header, footer, article, section, p, div, span, img, aside, audio, canvas, data list, details, embed, nav, output. La etiqueta no es una etiqueta, sino que es más vale como un atributo de una de las etiquetas, que es el atributo en use, que quiere decir que todo el contenido que yo vaya a escribir en mi página web va a ir en este caso en inglés. No quiere decir que no podamos utilizar otro tipo de lenguajes, pero sí es recomendable trabajar un poquitico más este atributo, que lo vamos a ver ahora cuando entremos en la parte de la práctica. El progress, la etiqueta video, la etiqueta UL, OL, LI y muchas otras. Digamos que estas son como las principales etiquetas que vamos a trabajar en cuanto a lo que tiene que ver con la parte de estructura. Recordemos que el HTML lo que me permite es crear la estructura de una página. Ahora les voy a mostrar más adelante un ejemplo de lo que tiene que ver la estructura del HTML. Entonces esas son las, digamos, las más básicas que vamos a trabajar. Cuando me refiero a la parte de estructura de HTML, es hacer una similitud a, digamos, en una construcción de un edificio, como lo ven ustedes en la imagen. En este caso, lo que vemos ahí en pantalla es la estructura en cuanto a la parte metálica, en cuanto a la parte de estructura de acero del edificio, que es como lo que va a llevar por dentro el edificio, que me va a permitir sostener todo lo que voy a colocar en ese mismo edificio. Entonces en este caso la parte de la estructura que están viendo ustedes en pantalla va a ser la función del HTML, que va a ser como las entrañas, que va a ser como lo que me va a permitir sostener el edificio. Eso es lo que trabaja el HTML. Y todo lo trabajamos a nivel de etiquetas, ¿sí? Como las que les mostré en el pantallazo anterior, ¿sí? Diferentes tipos de etiquetas que me van a permitir realizar diferentes tipos de actividades dentro de mi página web. Entonces, para que tengan en cuenta, la parte de HTML hace referencia a la parte de la estructura, como lo están viendo ustedes en pantalla. Ya después de que nosotros tengamos una estructura definida,
¿sí? Para que nosotros podamos trabajar de una manera más adecuada la parte de la presentación de esa página, porque ahora en el ejemplo les voy a mostrar cómo queda una página, cómo puedo visualizar yo una página con relación a la parte de la estructura, cómo se va a ver esa página solamente con la estructura, ¿sí? Y cómo la puedo transformar para darle un poquitico más de estética, ¿sí? Esa parte de la estética es la que trabajamos a través del CSS. En este caso vamos a trabajar con la versión 3 del CSS. ¿Y qué significan las siglas CSS? La sigla CSS viene de la abreviatura de Cascading Style Sheets, ¿sí? Que significan hojas de estilo en cascada. Dice que parten de un concepto simple pero muy potente. ¿Qué nos permite el CSS? El CSS nos permite aplicar estilos como son colores, formas, márgenes, etc. O sea, todo lo que tiene que ver con la parte estética de la página. Pues recordemos, la parte del HTML lo que me permite es realizar la estructura, formar la estructura, pero para que esa estructura se vea bonita, debo aplicarle el CSS, ¿sí? Para que con ese CSS yo pueda trabajar todos esos atributos que les estoy mostrando ahí. Digamos que les estoy mostrando aquí en la presentación los más básicos: colores, formas, márgenes. Sí, podemos utilizar divisiones, podemos utilizar listas, podemos utilizar, bueno, una cantidad de herramientas que nos permiten hacer o enriquecer un poquitico más nuestra página web. Dice que esos estilos se pueden aplicar a uno o varios documentos. Generalmente son documentos HTML para páginas web de forma automática y masiva. Se le denomina estilos en cascada porque se lee, procesa y aplica el código desde arriba hacia abajo, siguiendo un patrón denominado herencia, que trataremos más adelante cuando ya estemos trabajando la parte de CSS, para que ustedes vean en qué consiste la herencia, ¿sí? Ese CSS tiene un nivel jerárquico, donde nos va a permitir aplicar el estilo a nuestras páginas web desde arriba hacia abajo. Vamos a encontrar de pronto momentos en nuestra programación que tengamos dos estilos aplicados al mismo fragmento de código, y él por defecto va a aplicar el estilo que más predomine, que es el que está arriba. Eso lo vemos más adelante. Dice que en el caso de existir ambigüedad, el código se contradice, que se sigue una serie de normas para resolver dicha ambigüedad. Eso lo vemos más adelante cuando empecemos a trabajar la parte del CSS. Entonces, en este caso tenemos tres tipos de manejo del CSS. Son tres formas diferentes de trabajar el CSS. Dice que siendo la primera la más común y la última la menos habitual. ¿Qué es lo que se recomienda hacer? Lo que recomendamos hacer cuando estemos trabajando con CSS es crear un archivo CSS externo, ¿sí? Y vincularlo dentro de nuestro código HTML con la etiqueta link-rel style sheet, que es la que estoy mostrando aquí en pantalla en este momento. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Lo que yo hago es que primero creo un archivo, ¿sí? Que se va a llamar archivo, el nombre que le voy a colocar al archivo, .css. Debo identificarlo, esto es muy importante, debo identificar el archivo como .css para que el mismo lenguaje HTML me lo conozca como un archivo que va a permitir aplicarle ese tipo de estética a mi HTML, ¿sí? Es importante que siempre le coloquen la extensión. Y ese archivo lo van a vincular mediante esta etiqueta link-rel style sheet, que más adelante vemos cómo se hace. La segunda forma es aplicando un bloque de estilos con la etiqueta style. Dice, el código se escribe en una etiqueta style en el documento HTML. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que yo esos estilos los puedo aplicar en mi mismo código HTML, pero debo utilizar una etiqueta style. Dentro del mismo código que estoy creando como HTML, debo crear una etiqueta style y dentro de esa etiqueta debo colocar todos los estilos. Digamos que no es muy recomendable cuando yo voy a trabajar estilos en masa, cuando estoy trabajando un proyecto web muy grande. Sí, el código HTML se me va a ver entorpecido, y lo que buscamos realmente con la programación es que entre menos código tenga, ¿sí? Entre más compactos sean los archivos,
va a ser mucho más fácil identificar posibles errores que se me van a presentar, y esto no me lo va a permitir el bloque de estilos de etiqueta. Porque si yo voy a mezclar dentro de mi HTML, voy a mezclar los estilos que va a llevar mi página, pues se me va a aumentar mucho la cantidad de líneas de código de mi página web, y me va a ser un poquito más difícil realizar algún tipo de cambio, ¿sí? Entonces lo que se recomienda, por eso dice la teoría, que siendo la primera la más común, ¿sí? Y la última la menos habitual. En este caso, la última es la que me permite escribir CSS en estilos de línea por medio de atributos. Un atributo que se llama el atributo style, que estoy trabajando dentro de las mismas etiquetas HTML, ¿sí? Dice que el código se escribe en un atributo HTML style en una etiqueta. Cuando entremos ahora en la práctica, les voy a mostrar los tres tipos de formas que se utilizan para poder establecer un CSS, ¿sí? Que me va a permitir darle un estilo a mi página web. Siguiendo con la presentación, entonces encontramos aquí un ejemplo de lo que es el CSS. Miren, ¿recuerdan la imagen que les mostré anteriormente, que era la parte de la estructura metálica del edificio? Esa parte correspondía al HTML. En este caso, digamos que estamos trabajando el mismo edificio, pero este edificio ya está terminado. Quiere decir que con este edificio ya terminado ya tenemos el CSS aplicado. Miren que ya le tenemos, ya el edificio está completo, ¿sí? Ya está con su repello, ya está con sus columnas, con sus paredes en cemento, con sus ventanas, con sus puertas, ¿sí? Vemos que está con la pintura, lo hemos totalmente acabado. Eso quiere decir que en este caso el edificio, ¿sí? Ya está totalmente terminado, ya se le ha aplicado todo el CSS, ¿sí? Entonces ahí está la diferencia de los dos. Digamos, el HTML es la parte de la estructura interna, que es la que me va a permitir levantar el edificio y dejarlo en esta forma después de aplicarle el CSS, ¿sí? Entonces ahí está la diferencia de los dos lenguajes que vamos a utilizar inicialmente. Aquí me dice que el edificio ya está terminado a nivel de estética, que es lo que estamos viendo. Vemos aquí, de pronto les va a parecer muy cómica esta imagen, pero quiero que hagan una comparación. En este caso miren que tenemos el lorito, ¿sí? Tenemos el lorito sin plumas al lado izquierdo, que lo estoy representando como un archivo HTML, ¿sí? Vemos solamente la estructura, la parte interna. Y al lado derecho ya tenemos el mismo lorito, ¿sí? Pero lo tenemos ya con plumas, lo tenemos ya más bonito, lo tenemos estético, ya lo podemos ver, mucho más atractivo, ¿sí? Entonces ahí está la diferencia entre HTML y CSS. En el HTML vemos el lorito sin plumas y en el CSS vemos el lorito ya con plumas. Otro ejemplo que es muy claro y me gusta siempre aplicarlo para que ustedes vean cómo vamos a trabajar la parte de la estructura. Entonces, en esta imagen, que es una imagen que se llama la evolución humana, dice que en la parte izquierda, este primer muñequito donde vemos el esqueleto correspondería al HTML, ¿sí? Que es la estructura interna. Este segundo muñequito me está mostrando como el sistema circulatorio o el sistema nervioso. Quiere decir que eso me representaría el código JavaScript, que lo vamos a ver más adelante, lo vamos a definir más adelante. Y en este tercer muñequito ya me está representando todo completo, ¿sí? Todo esto en conjunto, tanto la parte de estructura como la parte de JavaScript. Digamos que esa parte de JavaScript es la que nos va a permitir, en el ejemplo del muñequito, esto es lo que nos va a permitir que la persona genere movimiento, ¿sí? Que tenga esa parte de interactividad con todas las partes que lo conforman, ¿sí? Eso es lo que hace el JavaScript en este caso de este ejemplo. Y el CSS lo que nos está mostrando aquí es que ya nos permite verificar todo lo que es en conjunto el HTML y el JavaScript, ¿sí? Este es lo que nos va a mostrar la estética del personaje en este momento. ¿Listo? Entonces, a nivel ya de teórico, a nivel digamos conceptual de lo que vamos a trabajar,
yo recomiendo mucho utilizar primero lo que les decía, un navegador que en su preferencia fuera Google Chrome, para poder verificar lo que estamos haciendo dentro de la página, y un programa que se llama Sublime Text. ¿Sí? Sublime Text puede ser este, Sublime Text 3, o puede ser otro lenguaje de creación de páginas web que se llama Visual Code, Visual Studio Code. ¿Sí? Pero en este caso vamos a centrarnos con la parte del Sublime. Con este Sublime lo que vamos a hacer es que vamos a crear archivos que me van a permitir crear mi estructura de mi página web. Vamos a hacer algo sencillo aquí para que ustedes miren y no se haga tan largo el video. Voy a crear un archivo nuevo. Entonces voy a colocarle aquí File, New File. Voy a grabarlo. Para grabarlo en esta aplicación le damos Control S y él me va a abrir aquí una ruta donde yo pudiera grabar mi archivo. Entonces voy a grabarlo aquí y le voy a colocar algo importante. Siempre debemos iniciar los proyectos con el archivo index.html. Siempre todas nuestras páginas web que vamos a crear con HTML deben iniciar con el archivo index.html, que es el archivo que me va a permitir ser la base de todo mi sitio web. Todo mi sitio web va a permanecer, o todo mi sitio web va a depender de ese archivo index.html. Entonces en este caso estoy grabando el archivo HTML, y lo que voy a hacer es que voy a hacer esto un poquitico más pequeñito para que ustedes puedan ver. Voy a dividir la pantalla en dos. Aquí vamos a hacer esto así, más grande, y vamos a abrir una ventanita de Chrome aquí nueva. Digamos que vamos a abrir aquí, y esa ventanita la vamos a cambiar de tamaño para que podamos verificar acá lo que vamos haciendo en el HTML. Entonces digamos que aquí vamos a tener las dos ventanitas donde yo voy a poder verificar. Listo. Entonces, como les decía, inicialmente se debe trabajar con el archivo index.html, que va a ser el archivo base de mi sitio web. En este programa Sublime Text, nosotros podemos, digamos, sacar una estructura básica de lo que tiene que ver el lenguaje HTML que voy a utilizar. Para poder sacar la estructura básica, yo voy a digitar aquí HTML. Voy a colocarlo como etiqueta. ¿Sí? Al colocarlo como etiqueta, él me va a permitir aquí vamos a hacerlo así. Voy a borrar este archivo, vale, para crear un archivo desde cero. Generalmente se presentan este tipo de situaciones, pero eso no es muy grave. Voy a borrar este archivo que no tengo nada y lo voy a crear desde cero para que ustedes vean. Entonces, file, new file, ¿sí? Aquí le doy control S y me va a permitir que lo grabe con el nombre de index.html. Estoy aquí, si voy a decirle eso ahí. Eso es lo que quería. Entonces miren, lo que hice ahí fue todas las etiquetas que vamos a trabajar dentro del HTML deben llevar la misma forma. Debe haber una etiqueta que abre y una etiqueta que cierre. Para abrir la etiqueta voy a colocarlo entre menor que, ¿sí? O entre, eso tiene un nombre técnico, eso se llama comillas angulares, ¿sí? La comilla angular que abre y la comilla angular que cierra. Miren que yo digito el menor que o la comilla angular abierta y voy a escribir HTML, y él de una vez me saca una serie de sugerencias, porque él dice, bueno, ¿cuál de todas esas etiquetas va a colocar? ¿Sí? Tengo el HTML, la etiqueta head, la etiqueta header, H1, H2, H3, H4, H5, diferentes tipos de etiquetas que las vamos a ir trabajando durante el transcurso del curso, perdón. En este caso, para mostrarles lo que tiene que ver con la estructura, entonces voy a seleccionar aquí donde dice HTML, le voy a dar un clic
y miren que él automáticamente me genera la estructura principal, ¿sí?, a través de las etiquetas. Entonces miremos, por ejemplo aquí la primera dice doctype. Esta etiqueta quiere decir que lo que voy a trabajar en este momento es un tipo de documento HTML. Por eso dice doctype, tipo de documento HTML. En esta parte miren que cuando yo selecciono aquí, él de una vez me selecciona la etiqueta que está cerrando el HTML, ¿sí ven? Aquí lo estoy abriendo, aquí estoy abriendo la etiqueta y aquí la estoy cerrando a través de un backslash. Lo mismo pasa cuando entro a la etiqueta head. Cuando entro a la etiqueta head y me está abriendo la etiqueta y aquí me está cerrando la etiqueta. Quiere decir que todo lo que yo escriba como head, que es lo que va a quedar en el título, digamos así, de la pestaña, debe ir escrito aquí. Aquí tengo la etiqueta title, ¿sí?, que es para los títulos, igual etiqueta abierta y etiqueta cerrada. Todas las etiquetas, bueno, la mayoría de etiquetas en HTML deben ir abiertas y cerradas. Vamos a encontrar etiquetas que no va a ser necesario abrirlas y cerrarlas, solamente con colocar la etiqueta él simplemente lo va a colocar ahí. Tenemos la etiqueta body, que es la que me permite escribir dentro de ese etiqueta abierta y cerrada body. Todo lo que yo escriba ahí es lo que me va a quedar reflejado en la página web, ¿sí?, en el cuerpo, en el área de trabajo de la página web. Entonces en la parte de abajo pues ya tenemos las etiquetas que están cerrando, ¿sí? Y digamos que esta es la estructura básica de lo que tiene que ver las etiquetas en el HTML. Vamos a dejar este video ahí para que no se haga tan extenso y en el próximo video empezamos allá a trabajar estas etiquetas para que ustedes miren cómo se empieza a elaborar un documento en HTML. ¿Listo? Entonces nos vemos en el siguiente video para que ustedes empiecen a trabajar la parte práctica. Recuerden que si requieren trabajar y hacer prácticas de acuerdo a lo que estamos viendo en el video, pueden descargar este archivo que es el Sublime Text, o pueden trabajar con el Visual Studio Code. Cualquiera de los dos les va a servir. Hay muchos otros programas que nos permiten realizar este tipo de procedimientos, pero yo recomiendo estos dos. En este caso, en el caso del video, vamos a trabajar con Sublime Text. ¿Listo? Bueno, espero que les haya quedado claro esta parte conceptual, esta parte introductoria, y nos vemos en el siguiente video. Que tengan un feliz resto de día.